Oramos, mis queridos hermanos, porque esto no se puede entender solo con nuestra mente, que tenemos la capacidad de hacerlo definitivamente, ¿no? Pero tenemos que ir más profundo y estamos ya sobre nuestro quinto tema de la vida crucificada. Y a estas alturas no solamente hay que tomar decisiones, hay que ser radical en las decisiones que tenemos que tomar. Así que oramos. Señor, nos volvemos a santificarte en nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Después de todo el largo trajinar de esta semana, colocamos nuevamente todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma a disposición tuya, Señor. Tú nos creaste a imagen tuya. Tú sabes cómo funcionan nuestras mentes y nuestros corazones. Sabes a qué estamos apegados, sabes nuestras tendencias, nuestros hábitos. Conoces perfectamente, Señor, hacia dónde, Señor, se inclinan la profundidad de nuestras almas. Y conociendo todo eso, porque tu palabra dice que nadie te da testimonio del hombre, porque tú conoces todo lo que hay en el interior de nuestros corazones. Es por eso que en esta mañana, en esta inmensa necesidad de nuestro ser interior, en esta inmensa necesidad de comprender cómo sostener una vida que se ha rendido, se ha entregado a ti, Señor, en la cruz, cómo realmente tener hábitos de crucificados, cómo vivir como crucificados, cómo obedecerte como crucificados, Señor. En esa hambre, Señor, en lo profundo de nuestro ser, es que ponemos justamente nuestro ser integral ante tu presencia, Señor. El fuego consumidor de tu presencia que lo purifica todo, que lo transforma todo, Señor, porque necesitamos ser transformados. Humildemente te suplicamos, Señor, más que solo la cercanía de tu presencia, porque tu palabra dice que tú habitas, Señor, en el corazón del contrito y humillado. Aquel que ha rendido todo su ser ante ti, reconociéndote como único Señor sobre su vida. Entonces, si tú tienes la potestad sobre todo nuestro ser, tú puedes guiar todos nuestros pensamientos, tú puedes, Señor, llevar cautivo a obedecerte a ti mismo cada sentimiento, cada emoción, Señor. Padre, ayúdanos por tu Espíritu a tomar dominio sobre nuestra propia alma a lo largo de este tiempo de escucharte a ti atentamente, Señor. Más que solo lo interesante que podamos captar, Señor, lo que tú demandas, lo que esperas, lo que quieres de nosotros, que se haga en nosotros tu voluntad, no lo que nosotros querramos, no lo que deseemos, no lo que esperamos, ni siquiera lo que hayamos planeado, que sea tu buena y perfecta voluntad, Señor, haciéndose sobre nuestras vidas. Así que, Señor, está dispuesto más que solo nuestros oídos, más que nuestra alma y nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre amado, para agradarte a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Retomamos el tema desde del domingo pasado. Yo preanuncié cuál iba a ser nuestro tema en esta mañana, y nuestro tema de esta mañana tiene que ver con el cultivo de la mente. No es exhaustivo el tema, obviamente, pero lo tenemos que conectar con la experiencia de la vida crucificada. Por eso es de ahí el título, ¿no? La vida crucificada y el cultivo de la mente. Hay una relación recíproca, directamente proporcional. Y retomo desde el texto de Mateo capítulo 16, que es más o menos donde dejamos la semana pasada el tema anterior. Mateo capítulo 16, versículo 21 hacia adelante. Dice allí que el Señor Jesucristo desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está describiendo lo que iba a hacer en los siguientes días, y lo está haciendo con lujo de detalles, como diríamos. Entonces, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, a diferencia de la semana pasada, le quiero preanunciar lo que viene en los siguientes minutos, o por lo menos los siguientes 45 o 50 minutos por delante, y es el hecho que no le traigo un pedazo de hueso con un poquito de carne en esta mañana. Y esto le va a exigir a su cerebro, le va a exigir realmente, le estoy advirtiendo desde este instante, le va a exigir a su cerebro pensar más
de lo que normalmente piensa los domingos. Entonces, es más que, como decía, un pedazo de hueso con un pedazo de carne en esta mañana. No, es tuétano puro. Es tuétano puro. Entonces yo no voy a girar en torno a 1 o 2 versículos. Hay muchos textos que tenemos que interconectar, que tenemos que cruzar las referencias para poder captar exactamente este tema. ¿Cuál es la relación entre la vida crucificada y el cultivo de la mente? ¿Qué tan importante para el Señor es nuestra mente? ¿Qué tanto le importa a Dios nuestros pensamientos? Entonces le va a exigir mucho a su cerebro, así que espero que esté listo, lista para esto, ¿no? Si no, como siempre hace, duérmase ahí en su lugar, ¿no? Arrúllese, duérmase, porque esto no es para inmaduros, estamos en el quinto tema, para los que ya están crucificados y necesitamos comprender, Señor, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo se sostiene uno aquí? ¿Cómo debe funcionar mi mente como crucificado? Lo acepto, suena bien, no entiendo cómo funciona. Ahí estamos, hermanos, ahí estamos, para todos los hambrientos y sedientos. Regreso al texto, es sumamente importante sopesar las palabras de Cristo cuando está reprendiendo a Pedro en estos instantes. Creo que esto lo hemos visto la semana pasada. Pedro trata de que Cristo vaya a la cruz. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es que Pedro está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué está hablando lo que está hablando? ¿Por qué está intentando impedir al Señor Jesucristo que vaya a la cruz y cumple el propósito para el cual Él nació, para el cual vino a esta tierra? ¿Por qué este hombre está tratando de impedirle a Cristo subir a la cruz? El Señor Jesucristo muestra la razón exacta para que no especulemos o no hagamos inferencias erradas. La respuesta del Señor es clarificadora. Versículo 23, si se da cuenta, dice: porque no pones la mira en las cosas de arriba. Ahí está la respuesta del Señor. ¿Por qué Pedro está haciendo esto? ¿Por qué está queriendo impedir al Señor que vaya a la cruz? Porque no pones la mira en las cosas de arriba. Ahora le aclaro rápidamente. Poner la mira en el idioma original significa pensar, ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente. Y eso es sumamente clarificador para nosotros. Otra vez, es pensar. Poner la mira es pensar, tiene que ver con nuestro proceso mental. Poner la mente, ejercitar la mente y estar dispuesto mentalmente, estar dispuesto a algo en concreto. En otras palabras, entonces, entendiendo el significado, froneo es el término griego acá, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro? Le está diciendo: Pedro, no estás pensando correctamente, le está diciendo a Pedro. No estás pensando correctamente, tu mente no está cautivada por las cosas de Dios y por eso tus pensamientos te están arrastrando fuera de Dios, te están alejando de Dios. Porque tú no estás, Pedro, no estás dispuesto mentalmente, no estás dispuesto para las cosas de Dios. Porque estás pensando en las cosas de los hombres, en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo. Hermano, esto es como una radiografía de nuestra propia mente, de nuestros propios procesos mentales. Espero que haya estado hilando en semanas anteriores. Yo dije hasta en 2 oportunidades, estamos mal con nuestros procesos mentales. No procesamos bien las cosas. Imagínense cómo cada domingo el Señor puede decirnos algo contundente. ¿Qué hace usted con esa información? Usted la almacena en un casillero de su cerebro, luego se va y sigue con su vida normal, entre comillas. Eso es anormal, más bien. No debería estar ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque procesamos mal la información teológica que recibimos. La recibimos para llenarnos de conocimiento, no la recibimos para transformación de nuestra vida. Ahí tenemos que hacer una reingeniería en nuestras mentes. Y como nosotros no podemos por nosotros mismos, por eso necesitamos la provisión del poder del Espíritu Santo. Lo que le está diciendo el Señor a Pedro es absolutamente revelador para nosotros, porque nuestro Señor nos lleva a observar, por unos instantes nos lleva a observar el cerebro de Pedro, nos lleva a ver la mente de Pedro para mostrarnos algo sumamente importante. Lo que el Señor quiere que veamos en la mente de Pedro y en nuestra mente, porque la mente de Pedro es casi similar a nuestras propias mentes, es que Pedro tiene una mente secular y una mente religiosa. Repito, Pedro tenía una mente secular y una mente religiosa. Con su mente religiosa, Pedro le empezó a seguir al Señor, aceptó el llamado, le empezó a seguir al Señor y estaba tratando de servirle lo mejor posible, igual que nosotros.
Levanté mi mano, me bauticé, lloré un ratito, ya entré a la vida de la iglesia, le estoy sirviendo en alguito al Señor. Esa es tu mente religiosa. Pero con su mente secular, Pedro hace lo que hace y dice lo que dice. Y Pedro no está buscando por eso las cosas de arriba. Por eso le dijo al Señor, no, ¿cómo va a ser posible? No digas que te ocurra esto. No vayas a la cruz. La mente secular está hablando. Esa mente secular que todos, en su gran mayoría, los dos tipos de mentalidad tenemos. Es un discípulo de Cristo que no tiene una mente cristiana, hablando de Pedro. Es un apóstol de Jesucristo que no tiene una mente cristiana. Podríamos inmediatamente sacar esa primera conclusión. Y si le aplicamos a Pedro en este instante, le aplicamos Colosenses capítulo 3, versículo 1, que hace un instante leíamos, podríamos decir que Pedro no estaba buscando las cosas de arriba donde estaba Cristo sentado a la diestra de Dios. No las estaba buscando. ¿Dónde estaba mirando a Pedro? ¿Qué es lo que estaba buscando? Aquí en la tierra. La comodidad, la vida sin cruz. Y estaba tratando de persuadir al Señor que tenga esa vida sin la cruz. Tampoco Pedro, si estrictamente le aplicamos Colosenses 3, 1 y 2 sobre todo, tampoco Pedro tendría puesta la mirada en las cosas de arriba si no las tenía en las cosas de la tierra. Pregunto, ¿cuántas veces nos ha ocurrido exactamente lo mismo a nosotros? Y si usted afirma que así es, entonces no hay diferencia entre la mente de Pedro y la nuestra. Estamos manejando una mente por un lado religiosa y por el otro lado estamos manejando una mente secular. Pero eso es normal. No, escúcheme, no es normal. Este es el punto del mensaje en esta mañana. Cuando alguien pone las cosas sumir en las cosas de la tierra, solamente está demostrando una sola cosa, que no tiene una vida crucificada. Eso es clarísimo, hermanos. Cuando yo tengo mi mira en las cosas terrenales, ya estoy yo demostrando de que no tengo una vida crucificada. Cuando estamos nosotros dispuestos mentalmente a las cosas de arriba, dispuestos mentalmente, froneo, el término griego, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando tengo la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, significa que hemos comprendido el significado de la clave para tener una vida crucificada. ¿Y cuál es la clave para tener una vida crucificada? La semana pasada lo develamos. Esta es la clave para tener una vida crucificada. Es conocer al crucificado, es seguir al crucificado, es vivir como el crucificado. Esa es la clave. Cuando yo tengo la mira puesta en las cosas de arriba, entonces es porque he entendido esta clave. Es porque estoy viviendo de acuerdo a esa clave. Y para lograr este estilo de vida no es sencillo, dijimos. Y también lo mencionamos la semana pasada y ahora lo recalco más aún. Para lograr ese estilo de vida, nuestras almas. ¿Qué cosa es el alma, mis hermanos? El alma es el asiento de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos. Esa es nuestra alma, es lo que nosotros somos. El alma debe ser cultivada. No es solo recibir a Cristo y ya en automático mi vida se enfila hacia la cruz. No funciona así, mis hermanos. Yo tengo que formar nuevos hábitos. Tengo que limpiar los malos hábitos y establecer los nuevos hábitos. Es trabajar en el alma. Pero también la voluntad, que es la parte del alma, la voluntad es parte del alma, debe ser santificada, separada para el Señor. No sé si está entendiendo eso. Mi voluntad tiene que ser separada para el Señor. Mis emociones tienen que ser separadas para el Señor. Mis sentimientos tienen que ser separados para el Señor. Mis pensamientos tienen que ser separados para el Señor. Si yo no hago ese trabajo de santificación, no voy a cultivar el alma correctamente. No voy a discernir entre mi mano derecha e izquierda, entre lo bueno y lo malo, y no voy a poder deshacerme de aquello que está siendo nocivo, tóxico para mi vida. Por eso es necesario santificar la voluntad. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Ya no es mi voluntad, decíamos la semana pasada, es para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y de esa manera, hermanos, esa es la dinámica del crucificado. Vamos dejando atrás los viejos hábitos pecaminosos de esta vida y poco a poco vamos formando nuevos hábitos santos que van glorificando al Señor. Es decir, vamos
formando los hábitos de un crucificado, dijimos la semana pasada. Para muchos creyentes, a pesar de tener muchos años en el cristianismo, este es el cuestionamiento. Esto se lee muy bien, esto es tremendo, esto es un derrotero, esto es un camino clarísimo, no es algo tentativo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hacer, ya levanté mi mano, ¿a dónde voy? No, esto es un camino ya clarísimo, establecido en las Escrituras. Pero la pregunta es, después de tantos años, muchos de los presentes y muchos fuera de esta iglesia, la pregunta es, ¿por qué no han experimentado, después de tantos años, por qué es que no han experimentado todavía conocer a Cristo Jesús? Conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué es que después de tantos años no han establecido cómo seguir al crucificado y cómo después de muchos años no han logrado todavía conectar con vivir como el crucificado? Venimos a las iglesias, escuchamos mensajes, leemos Biblia, oramos y todo, y yo sigo siendo mal hablado, sigo siendo un intolerante en mi casa, peor en el trabajo, en la calle, que nadie se me cruce y nadie me roce. Nuestro carácter brota ácido sulfúrico cada vez que hablo con alguien. ¿Por qué después de tantos años sigue ocurriendo lo mismo? Bueno, yo no soy así, pastor, yo soy muy tranquilo. Bueno, ese es el otro polo también, el no hacer nada. ¿Usted cree que eso glorifica también al Señor? No hacer nada. Después de muchos años sigue viviendo sin hacer nada. Pasan más años y sigue viviendo sin hacer nada. ¿Le parece normal eso? Eso es anormal de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Después de tantos años, ¿cuál es el problema en realidad? Este es el problema en primera instancia que tenemos que pensar. No estamos cultivando una mente cristiana. No estamos cultivando una mente cristiana. ¿Qué es lo que Cristo le estaba aclarando a Pedro en esa conversación que Pedro le está diciendo al Señor que no vaya a la cruz? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba aclarando a Pedro en su respuesta? Que después de aclararle a Pedro, lo extiende, no solamente para Pedro, lo extiende al resto de los 11 apóstoles. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, después de hablar con Pedro, se dirige a todos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo sé que hemos leído este versículo varias veces, hay que volverlo a releer otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Se ha dado cuenta qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Piense por favor por unos instantes, ¿a qué está llamando el Señor a estos discípulos y a nosotros? Los está llamando a cambiar de manera de pensar. No es solamente, hay alguno que quiera seguirme, ven papacito, ven hijita, ven, sígame. No, el llamado del Señor es un cambio drástico a cambiar la manera de pensar. Dijo el Señor, regreso al texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo, aparneomai en el griego. ¿Y sabe qué significa eso de negarse? Es negar totalmente, afirmar que no se tiene ninguna relación con alguien. Igual como Pedro negó al Señor Jesucristo, Pedro aplicó el aparneomai. Él negó que conocía al Señor, él negó que tenía una relación con el Señor Jesucristo. Para hacer eso Pedro, escúcheme, para negar al Señor, Pedro tuvo que cambiar de pensar. Y es increíble porque primero Pedro los lleva a Mateo capítulo 16, versículo 16, retrocedando mal unos versículos donde estamos leyendo, versículo 16, es increíble porque Pedro primero le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego a continuación, después de decir eso, y lo dijo con convicción, por eso el Señor le dijo, mira, esto no te lo ha revelado carne y sangre, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. La mente de Pedro fue afectada por eso. Y como él captó la dimensión de lo que era Cristo Jesús, lo dijo con su boca. Él lo creyó en ese instante. Como tú creíste cuando levantaste tu mano y dijiste, quiero recibir a Cristo, a partir de ahora me transformo en una persona cristiana, voy a seguir al Señor. Igual que tú nada más, hizo la misma decisión. Pero luego lo que sigue a continuación es sumamente interesante porque el texto bíblico nos muestra la manera en que el apóstol Pedro cambió su manera de pensar en los siguientes minutos.
Avanza hasta capítulo 26 de Mateo, 10 capítulos más hacia adelante, capítulo 26, versículo 34 y 35, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, le está diciendo a Pedro, me negarás 3 veces. Pedro le está diciendo, Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Percátese, por favor, lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, vas a cambiar de pensar dentro de minutos más adelante. Pero vas a cambiar de pensar, y porque vas a cambiar de pensar, ahora dices que yo soy el Cristo, pero después vas a cambiar de pensar y me vas a negar encima. Y Pedro le dice: no, Señor, no voy a cambiar de pensar. Aunque tenga que morir, no te voy a negar. No voy a cambiar de pensar, le está diciendo Pedro. Pero le responde al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no voy a cambiar de pensar. No te voy a negar, Señor. Aunque, escucha, por favor, necesito hacer énfasis en esto porque me escucho a mí y escucho a muchos, ¿no? A lo largo de muchos años, ¿no? Aunque me sea necesario morir, no cambiaré de pensamiento. Han pasado varios años y mira lo que eres. Solo haz un resumen breve nada más. ¿Cuántas veces le has negado con hechos, pensamientos, sentimientos, emociones? ¿Cuántas veces has negado al Señor? Igual que Pedro. Pero tú le dijiste que le ibas a seguir toda tu vida. Y todavía lo hiciste llorando, quebrado. Le prometiste incluso muchas cosas. Le estabas diciendo al Señor: no voy a cambiar de pensar, voy a ser firme ahora que te voy a seguir. Y quizás en algunos casos ni siquiera horas duró esa decisión. En otros ni siquiera días o semanas. Y fue cayendo progresivamente. Mateo capítulo 16, versículo 70. Lo tienes claro ahí, lo que Pedro dijo que no iba a hacer, exactamente lo ves haciendo eso. Está negando a Cristo Jesús. No sé lo que dices, le dice a esta sierva que lo identifica en el patio, ¿no? Y por 2 veces dice: te digo, no conozco al hombre, verso 72. No conozco al hombre, versículo 74. No conozco al hombre. Absolutamente lo está negando al Señor. Igualmente nosotros, mis hermanos, nosotros podemos decir cosas muy hermosas acerca de Cristo. Podemos citar textos bíblicos de memoria de la palabra, demostrando con ello que somos discípulos de Cristo y que estamos siguiendo al Señor. Podemos tomar nota tras nota cada domingo y llenar cuaderno tras cuaderno, pero no afecta en nada tu alma y tu espíritu. Sigue siendo la misma persona, pero minutos después, segundos después de lo que nos anotamos, de lo que nos conmueve emocionalmente, lo que nos mueve en la mente en algún instante, minutos después, días después, horas después, semanas después, estamos negando con nuestra propia boca al Señor. Una actitud, un pensamiento, un sentimiento, una decisión muestra esa dualidad, esa lucha de esas 2 mentes, la mente religiosa y la mente secular en nuestros cerebros. Escuche por favor con atención. Como cristianos deberíamos tener mentes cristianas. Anote esto por favor. Como cristianos deberíamos tener solo una mentalidad cristiana, no más, no secular y religiosa. Tener una mente cristiana. Pero nuestra dificultad es que tenemos una mente secular y una mente religiosa al mismo tiempo. Con nuestra mente secular, decía hace un instante, hacemos la mayor parte de lo que hacemos. Y lo que dejamos aparte es un pequeño espacio para el funcionamiento de nuestra mente religiosa. Y esa convivencia a nosotros nos ha parecido normal. Es tan normal, se ha transformado en normal porque años de años que llevamos en esa dualidad de mente. Con nuestra mente religiosa buscamos servir al Señor. Y lo hacemos lo mejor que podemos, probablemente, pero eso no funciona así. Mientras yo le sirvo con esa parte de la mente, con mi mente secular, sigo ocasionando problemas, sigo teniendo líos, sigo teniendo crisis, no salgo de un pecado habitual, etcétera, etcétera. Entonces usted se da cuenta, no funciona así. No podemos tener esa doble mente en nuestro interior. El cristiano, una vez más vuelvo a repetir, no debería tener una mente secular en absoluto. Voy a ser radical en esto. El creyente no debería tener mente carnal, mundana, en absoluto. Si usted es un verdadero cristiano o cristiana, regreso a Colosenses capítulo 3, usted debería buscar las cosas de arriba.
Y al que busca las cosas de arriba, no le queda tiempo para buscar las cosas de abajo. Eso hace que no haya una mente secular o mundana en nuestro cerebro. Nosotros usamos esa expresión mucho. O sea, nos abocamos a algo, en nuestra empresa, profesión, qué sé yo, y tú le quieres invitar, le quieres hacer una extensión para sacarlo de su hábitat, de su trabajo, de lo habitual, y te dice, no tengo tiempo para eso, otro día podría ser, no puedo aceptar tu invitación, no tengo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos decir? Que estamos abocados, concentrados en lo que estamos haciendo. Es así para la persona que busca las cosas de arriba, repito. El que busca las cosas de arriba no tiene tiempo para las cosas de aquí abajo. Vivimos acá, obviamente, en la dinámica de este mundo, pero mi prioridad está en buscar las cosas de arriba. Debería estar mentalmente dispuesto. El crucificado debería estar mentalmente dispuesto para mantener su mente puesta en el autor de la fe, y su mente debería estar llena de la palabra de Dios. Y por eso debería estar pensando la mente del crucificado en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, como diría el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 4. Si usted es un verdadero cristiano, no debería haber en su mente absolutamente nada que fuera de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Entonces, ¿por qué es que usted y yo debemos cultivar una mente cristiana? Déjeme responder esa segunda pregunta. ¿Por qué es que debemos cultivar una mente cristiana? ¿Qué tan relevante, importante es esto? Escuche, regreso a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si no existiera ese versículo, mis hermanos, si no existiera ese versículo, ¿no? Y ya hemos entendido hace un instante lo que significa poner la mira, no es pensar, es ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente. Si es que nosotros, si para nosotros no existiera este versículo, entonces podríamos dudar que a Dios le importa nuestra manera de pensar. Si no existiera este versículo, entonces a Dios le es irrelevante nuestro pensamiento. A Dios no le interesa lo que pensemos o no pensemos, pero existe ese versículo. Entonces a Dios sí le importa nuestra mente, nuestros procesos mentales, nuestros pensamientos. Si no existiera Filipenses capítulo 4, versículo 8, que hace un instante estaba citando, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, está mandando el Señor. Si no existiese Filipenses capítulo 4, versículo 8, entonces podríamos decir que a Dios no le interesan nuestros pensamientos, pero sí existe Filipenses 4, 8. Por favor, piense esto. A Dios le importa muchísimo nuestros pensamientos. Y es por eso que en la Biblia nos llama a todo, se ha dado cuenta en este versículo, nos llama, yo lo resalté, nos llama a todo lo que es verdadero, que pensemos en todo lo que es verdadero. ¿Por qué haría esa conexión el Señor en este mandato? Porque no está diciendo piensa en todo lo que quieras. No, está diciendo en todo lo que es verdadero, empieza en esa lista y luego sigue todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, etcétera. Pero empieza con todo lo verdadero, porque Dios es la verdad. Y exhortarnos a pensar en lo verdadero es a mantener nuestra mente puesta en el autor y consumador de la fe, que es la verdad. Entonces, si mi mente está en la verdad, entonces voy a pensar en todo lo que es verdadero. ¿Se entiende, hermanos? Despiértale al que está a tu costado y le ¿entendiste? A ver, pregúntale, por favor. Amén, te va a decir seguro. Ahora escuche, por favor. Decía yo, estoy yendo despacio porque quiero entrar al tuétano. ¿Qué es lo que buscamos arriba? Buscar las cosas de arriba, dice. ¿Qué es lo que buscamos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? La frase suena bien, pero ¿qué es lo que debemos buscar arriba? Su voluntad. ¿Qué buscamos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre? La voluntad de Él. Este no es un cuadro místico de contemplación, éxtasis, mirando a Cristo sentado. No tendría sentido. ¿Qué es lo que buscamos? La voluntad.
de Dios, la voluntad de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios porque no existe, mis hermanos, guía más confiable para juzgar los pensamientos de nuestro corazón. Escuchen lo que estoy diciendo, ya estoy entrando al tuétano. No existe guía más segura para nosotros para evaluar nuestros pensamientos, para saber si mis pensamientos son los que están viendo hacia los cielos o no. ¿Qué es lo que nos ha dejado el Señor para evaluarnos? Porque yo podía tener mi propio criterio, es lo que está pasando. Por eso ahora se vive un mundo en relativo, no en absolutos, porque cada quien tiene su propia opinión. Pero ¿cuál es la opinión correcta? ¿Cómo puedo yo evaluar mis pensamientos, si son los correctos o no? Para eso nos ha dejado su palabra. Venga conmigo, por favor, a su Biblia, porque no me va a aparecer en la pantalla. Salmo 19. Salmo 19. El Salmo 19 es el Salmo 119 en compacto. Es en chiquito. El Salmo 119, el más largo de la Biblia, está compactado en el Salmo 19. Por favor, lo llevo ese Salmo para que se dé cuenta la importancia de la Escritura. Fíjese lo que hace la palabra de Dios expresada en sus mandamientos, ¿no? Lo que produce la palabra del Señor. Salmos 19, lo ubicó, versículo 7. A partir del versículo 7 y 8, fíjese lo que hace la palabra del Señor. Dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Dice, es perfecta. Eso significa sin defecto. Sin defecto. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué hace esta palabra que es perfecta? Ahí tiene usted el primer resultado. Subraye eso si quiere en su Biblia. Esto es lo que hace la palabra del Señor. No estamos hablando de la alianza cristiana y misionera, la religión evangélica. No está diciendo eso. Está diciendo la palabra, la ley de Jehová, que es perfecta, produce, que convierte el alma. Luego dice a continuación, el testimonio de Jehová, que es otra manera de llamarla a las Escrituras. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Dice, es fiel. ¿Y qué hace? Ahí tiene el segundo efecto. Hace sabio al sencillo. Entiéndase sencillo como humilde. Porque al que es soberbio va a cuestionar la palabra, va a querer ser más inteligente que Dios. No. Hace su efecto la palabra del Señor en el sencillo, en el humilde. Pero tome en consideración lo anterior. Convierte al alma. Y si la convierte al alma, yo ya no soy el soberbio o el orgulloso que era. Ahora soy humilde. Entonces voy a recibir la palabra del Señor. Luego sigue diciendo, los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen? El tercer resultado, alegran el corazón. Yo pensé que la alegría la encontraba en el fondo de una botella. No. En el tronchito que me armo. No. En la página pornográfica a la que entro cuando nadie me mira. No. En mi enamorado, no. En mi novia, menos. La palabra es la que produce alegría al corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Dice, puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Nos da luz. Yo no entiendo lo que pasa alrededor. Necesito luz. Lámpara es a mis pies, lumbrera tu palabra, dice. Y esa luz es segurísima para nosotros, nos permite ver claramente. Ahora escuche, mire todo lo que produce la palabra del Señor. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Son resultados de la palabra. La palabra está produciendo todo esto. Ahora, el salmista, con toda esa provisión, mire, dice, versículo 11 hacia adelante, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Ese es otro resultado, la palabra amonesta. Por eso juzgar mis pensamientos. Estoy pensando lo correcto, me amonesta la palabra. Ahí está la evaluación. Por eso necesitamos de la palabra. Amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, dice versículo 12. ¿Quién podrá entender qué cosa? ¿Tú puedes entender tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Preserva también a tu siervo de qué cosa? De las soberbias.
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré como y estaré como de gran rebelión. Fíjate, resultados, seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. No lo saques de contexto. Todo esto ocurre cuando dejas entrar la palabra del Señor. Entonces la palabra convierte tu alma, convierte tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Ese es el alma. Te hace humilde, hace sabio al sencillo. Trae alegría a tu corazón. Se enciende una lámpara, puedes ver, ahora puedo ver claramente. Ahora entiendo, sí Señor, ahora no lo entendí antes, ahora lo comprendo, ¿no? Pero al mismo tiempo recibo exhortación, amonestación. Y me conduce a mirar el galardón. ¿Cuál es el galardón? Cristo es el galardón, ¿no? Porque yo no puedo entender mis propios errores, mis delitos, mis pecados. Y la oración allí tácitamente incluida, ¿no? Líbrame, líbrame de los que me son ocultos, Señor, que son los que no sé cómo manejarlos. Todos tienen secretos. Y más de uno tiene pecados secretos. Deja que la palabra penetre a esa profundidad. Entonces te va a hacer íntegro, íntegra, limpio, limpia de gran rebelión. Pensemos por un instante acerca de estas 5 razones por las cuales vamos a ver que nuestro pensamiento sí le importa a Dios. Lo que intento es hacer un recorrido desde que le recibimos al Señor para que usted vea que a Dios le importa muchísimo nuestros pensamientos. No es algo irrelevante para Dios, es algo muy importante. Así que sígame con cuidado. Empiezo desde el momento que nuestra mente estaba antes de nuestro nacimiento, antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo era nuestro pensamiento? Era vano y nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, y hace la comparación, ¿no? Le dice a estos creyentes, ya no andéis como los otros gentiles. Pero nosotros antes de Cristo andábamos como los otros gentiles. ¿Y cómo era la mente de los otros gentiles? Andaban, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estábamos bajo el dominio del mundo. Antes de conocer a Cristo, así estaba nuestra mente. Dominio del mundo, del diablo y de nuestros pensamientos que eran vanos, dice el apóstol Pablo. Dice el texto que no teníamos propósito de vida desde la perspectiva de Dios, solo desde nuestra propia perspectiva. No poseíamos la luz, entonces estábamos en oscuridad. No éramos personas piadosas, dice el texto, y no podíamos tener vida sobrenatural. No teníamos vida sobrenatural. Teníamos el corazón endurecido. Ese era nuestro estado, mis hermanos, pero algo cambió cuando llega el Evangelio. A través de nuestros oídos, entra a lo profundo de nuestra mente, el Espíritu Santo lo utiliza y pasamos de ese estado de muerte a un estado de vida, en segundo término, ¿no? El estado de nuestra mente, ¿cómo es el estado de nuestra mente? Con el nuevo nacimiento. Estamos hablando del estado de nuestra mente, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Recibimos el Espíritu Santo que conoce la mente de Dios. Eso es interesante, hermanos, piense esto. Nosotros sabemos que cuando hacemos una decisión por Cristo, el Espíritu Santo viene a morar por la fe, decimos, pero no entendemos quién viene a morar dentro de nosotros. No es una energía, es una persona, y toda persona tiene una mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que viene a vivir dentro de nosotros. Y al entrar a vivir dentro de nosotros, ese mismo Espíritu nos enseña, nos guía hacia la verdad de Dios, porque Él es la verdad. Nos está mostrando el Espíritu, la mente de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor Jesucristo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! Esto es sorprendente, el trabajo del Espíritu Santo. No lo teníamos antes, pero podemos entender el presente y aún el futuro por testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior. Pero la mente cambió, se da cuenta, cuando entra el Espíritu Santo. Pero no nos quedamos estancados ahí, avanzamos a un tercer plano, conociendo la mente de Dios, porque Él nos llamó para estar con Él, para conocerle a Dios. Por eso hablamos de
el conocer la mente de Dios, ¿no? El Espíritu Santo ha revelado la mente de Dios en las Escrituras y por tanto nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que entienda esto, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores y lo que leemos en las Escrituras es la mente de Dios, son los pensamientos de Dios. Y si estos pensamientos de Dios son parte mía, entonces tengo la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 hacia adelante, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, hasta que no venga el Espíritu Santo, ni enterados de la voluntad de Dios. Por eso para muchas personas es locura la palabra del Señor. No la entienden. Entonces dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que tiene a Cristo, el que tiene la mente de Cristo, el que conoce la palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Claro, tengo el criterio de discernir. Entiendo lo que está pasando. A eso se refiere el juzgar. Entiendo las cosas que están pasando a mi alrededor, pero él, el creyente, no es juzgado de nadie. Es decir, nadie lo puede juzgar porque no entiende la posición del creyente. Estamos entonces en lugares celestiales. ¿Quién entiende eso, mis hermanos? ¿Quién comprende eso? Nadie nos puede juzgar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Yo pensé que iba a aplaudir a alguien. No, ya lo va a hacer porque yo lo dije. No, no lo haga. Entonces, si usted se da cuenta, conociendo los pensamientos de Dios, el Espíritu nos ha revelado por eso la palabra. Y si yo tengo esa palabra en mí, entonces tengo la mente de Cristo. Mire qué tremenda bendición. Pero se dan cuenta de estar muertos en tinieblas la mente, entra el Espíritu Santo, nos despierta una realidad espiritual. Y empezamos a conocer en tercera instancia al Señor. Pero ahí no nos quedamos estancados, seguimos avanzando. Un cuarto aspecto, va muriendo nuestra mente. Yo voy conociendo la mente de Cristo, pero mi mente tiene que ir muriendo. Yo tengo que ir muriendo, es decir, morir a la vieja manera de pensar, ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Voy muriendo a mi antigua manera de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, significa la pasada manera de vivir, la pasada manera de pensar, porque yo vivo de acuerdo a cómo pienso. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ¿qué hay que hacer con eso? Despojarse. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dese cuenta, el despojarse y el renovar, esa no es tarea de Dios, esa es responsabilidad de cada creyente. O sea, yo no puedo esperar parado en medio de la iglesia para que el Señor me despoje y me renueve. No, yo tengo que trabajar para eso. Desechando todo lo malo, abrazando todo lo puro, lo bueno, lo amable, todo lo que es de buen nombre, entonces voy renovándome en mi entendimiento. Eso está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿no? A medida que el Espíritu Santo, a través de su palabra, va renovando nuestros pensamientos, y cambia el deseo de nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Dios, nos confronta con la verdad de Dios, y nuestra responsabilidad frente a esa verdad es creerle a Dios y obedecer. ¿Cuál va a ser el resultado de creer y obedecer al Señor? Que progresivamente nos vamos volviendo como Cristo en el diario caminar de nuestra vida. Cada vez me voy pareciendo a Él. De pronto te das cuenta, estoy pensando como Cristo. Estoy viendo a la gente como Cristo la vería. Estoy atendiendo a la gente como Cristo. Estoy sintiendo lo que sintió Cristo. Estoy orando como oraba Cristo. De pronto uno se da cuenta que hay un cambio drástico en el ser integral. Somos
somos llamados, si se da cuenta, somos llamados a diligentemente dejar. Esa tiene que ser una decisión nuestra. Despojados del viejo hombre, hay que dejar el viejo hombre. Es un llamado a dejar, ¿no? Y revestirnos de algo nuevo que Dios mismo se encarga de proveernos. Y el resultado es que al final, en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a producir, Él nos va a impulsar desde nuestro interior a que hagamos esto, a que busquemos esto, a despojarnos y a renovarnos. Él nos incentiva para eso, nos provee del poder para hacer eso, pero no lo va a hacer Él por nosotros. Yo tengo que decidir hacer eso. Me tengo que despojar yo. Entonces voy muriendo a mi mente, pero tampoco me quedo ahí, sigo avanzando. Por último, a medida que vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra vida entera va siendo transformada. Ahí está el cambio, mis hermanos. Ahí está el cambio absoluto, ¿no? Lo que resulta en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, tú conoces esos versículos, los dos primeros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de vida, mis hermanos, y el cambio de corazón no puede tomar lugar sin la renovación de nuestra mente. Repito esto si estás anotándolo. La transformación de vida. Yo quiero ser transformado, pero la transformación de vida y el cambio de corazón no puede tomar lugar sin la renovación de nuestra mente. Primero tiene que ser renovada la mente. Si no hay renovación de mente, no hay nada, hermanos. Y nuestra mente nunca va a ser renovada a la piedad, a la adoración, a la obediencia a Dios, si no estamos continuamente exponiendo nuestra mente al lavamiento de la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra. Día que yo dejo depender, entrar a la palabra y que la palabra penetre en mí, día que yo pierdo, hermanos, porque mi mente empieza a pensar secularmente. Y no debemos dejarla pensar secularmente. Mi mente debe estar libre de ese pensamiento. Mi pensamiento debe estar enfocado en la voluntad de Dios. Yo debo estar viviendo lo que dice el Señor. Debo estar decidiendo como decidiría Dios. Debo estar sintiendo como sentiría el Señor Jesucristo. Entonces debemos someter continuamente nuestras mentes a la autoridad de la palabra para que nuestras mentes continuamente sean renovadas. Eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. Ok, esto suena muy bien, está rico el tuétano, pero ¿cómo cultivamos una mente cristiana en medio de un mundo no cristiano? Porque estamos aquí en la tierra. Es que acá viene la parte compleja, hermanos. Suena lindo todo, yo tener la mente de Cristo, pensar como el Señor, sentir como el Señor, sí, pero yo voy todos los días y me siento en la universidad con un montón de paganos incrédulos, tengo que escuchar todas las barbaridades y tengo que estudiar ahí varias horas. Me tengo que sentar en mi oficina y escuchar las barbaridades de mi jefe hasta el último empleado, que toda su mente está solamente pensando en cosas sensuales y un lenguaje soez, y tengo que estar en medio. ¿Cómo cultivo mi mente cristiana en este ámbito? El gran John Stott, este teólogo inglés ya en la presencia del Señor, dijo en una ocasión, John Stott dijo, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Ahora, si usted no sabe nada de John Stott, debería leer. Tiene un excelente libro, Pensar es creer, titula el libro. No es un gran librazo, es un pequeño librito así. Y te demuestra bíblicamente que la fe del creyente no es una fe así arrojada, impensada, no, es una fe bien pensada. Para tener fe hay que pensar. Los procesos mentales son muy importantes para creerle a Dios. Esto dijo, si quieres vivir bien tienes que pensar bien. Este no es cualquier hombre, mis hermanos, no es un pensamiento, me pareció lindo, interesante, lo voy a usar en el mensaje. No, estoy tomando la expresión de un hombre que fue catalogado en vida en Estados Unidos,
La revista Time, que es una de las revistas más renombradas y famosas en Estados Unidos, hace unos años atrás colocó a John Stott dentro de un grupo de los 100 hombres más influyentes en el mundo. Una de las mentes más influyentes en el mundo. Entonces ya ahí puedes sopesar la calidad de pensamiento de John Stott. Entonces este no es cualquier hombre. Si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Para pensar bien, mis hermanos, tienes que estar bien, anota, tienes que estar bien informado bíblicamente. No puedes tener buenos pensamientos si no estás informado bíblicamente. Tienes que estar informado bíblicamente de manera correcta. Sano en lo emocional y espiritualmente maduro. Sano en lo emocional y espiritualmente maduro. El uso de nuestra mente es vital para la vida diaria porque todas nuestras acciones, mis hermanos, son precedidas por pensamientos que nos llevan a tomar decisiones todos los días y que a su vez determinan nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Entonces todo empieza con un primer pensamiento en la mente. ¿Cómo voy a vivir ese día? Empieza con un primer pensamiento en la mañana. Cuando abres tus ojos, ese primer pensamiento va a determinar una secuencia de otros pensamientos que hilados van a determinar lo que vas a vivir a lo largo de ese día, las decisiones que vas a tomar en las siguientes horas. Dime si no es importante en nuestros procesos mentales. Sumamente importante, diría yo. Si revisamos la historia bíblica y la historia de la humanidad en general, lo que vamos a descubrir tú y yo es que cada consecuencia negativa que el ser humano ha vivido es el resultado de malas ideas que vino a su mente, malos pensamientos y que los llevó a la mentira, a la práctica de la mentira. Y esa es la historia de toda la humanidad y de nuestra vida, hermanos. Algunos ejemplos rápidamente, ¿te acuerdas? Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron, tú sabes, porque pensaron pecaminosamente, porque decidieron creer y recibir la mentira de Satanás. Ellos reciben la mentira de Satanás y luego Adán miente a Dios. La primera mentira del ser que fue creado perfecto un día. Génesis capítulo 3, versículo 10, cuando el Señor lo llama, le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y le dice a Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto, hasta ahí está hablando la verdad, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, ojo, nunca el ser humano había tenido miedo hasta ahí, pero dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, mintió. Lo que sintió Adán fue, sí, vergüenza por su desnudez. Recién toma una conciencia acerca de eso, ¿no? Pero la verdad es que él sintió miedo por primera vez en su existencia, sintió miedo porque desobedeció a Dios. La confrontación con Dios le dio miedo. Y cuando se encuentra delante de Dios, confrontado por él, Adán es absolutamente consciente de su rebeldía, de su desobediencia para con Dios, pero no lo admite, cubre esa verdad con una mentira. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No, no te escondiste por vergüenza, te escondiste porque habías quebrado el mandato de Dios. Debió admitir eso, pero no lo hizo. Abraham y Sara, ¿te acuerdas? No tuvieron una idea errada por acuerdo. Y luego Abraham miente para salvaguardar su vida. Génesis capítulo 12, ¿te acuerdas? Miente a los egipcios cuando van ahí en un tiempo de hambruna. Génesis capítulo 12. Y luego en Génesis capítulo 20, Abraham nuevamente miente al rey de Gerar, Abimelech. En los dos casos miente, ¿no? ¿Quién era su esposa? Es increíble que Abraham, escúchame, es increíble que Abraham confiara más en su mentira que en Dios para su protección. Él miente creyendo que se va a cubrir, se va a proteger, pero está creyendo más la mentira que la cobertura que Dios puede darle. ¿Me entienden, hermanos? ¿Entienden? ¿Están ahí, hermanos? Pero esa es la historia de nuestra vida.
Nosotros colocamos nuestra confianza en una serie de mentiras más que en Dios. Debería confiar en Dios, pero no confío en Dios. Confío en mi jugada, confío en mi gestión, confío en mi mentira, confío en mi tranza, pero no confío en el Señor, siendo creyentes, ¿no? Jacob, ¿te acuerdas? Por poner otro ejemplo, para robar la bendición de su hermano Esaú, se disfraza del hermano y miente a su padre. Cuando se acerca a su padre y su padre le pregunta, ¿quién eres tú? Génesis 27, versículo 18 y 19. ¿Quién eres, hijo mío? Le pregunta Isaac, que ya estaba ciego prácticamente en su ancianidad. Y Jacob le responde a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mintió. ¿Para qué? Para obtener una bendición hurtada, hermanos. Pedro mintió a aquellas mujeres del patio que estábamos recordando hace un instante, ¿no? Tú eras uno de ellos. No, yo no lo conozco, mintió. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, tú sabes, mintieron después de haber pensado cómo lucir mejor ante los demás miembros de la iglesia, cómo ser aplaudidos delante de los demás miembros de la iglesia por su tremenda ofrenda, por el terreno que habían vendido, pero estaban entregando una ofrenda bajo una mentira acordada. Hermanos, la lista es inmensa y yo podría continuar, pero no sigo cargando de ejemplos bíblicos porque la lista es larga. Ahora, si llevamos a reflexión, a nuestra meditación un poco más lejos, ¿no? Nos vamos a percatar de que el problema con cada una de esas decisiones erradas estuvo en la sustitución de la verdad por una mentira. La historia de nuestra vida, sustituir la verdad por una mentira, sustituir la verdad por una mentira. Nos hemos vuelto especialistas en eso. Entonces, eso significa que si vamos a tener una vida crucificada, mis hermanos, debemos tratar primero con la mentira. ¿Anotó eso? Si quieres tener una vida crucificada, primero tienes que tratar con la mentira. Si no decides desarrollar la mentira, cortar la mentira, cortarla, entonces nunca vas a poder avanzar en tu vida crucificada. Debemos arrancarla de raíz. Debemos arrancarla de raíz de nuestras mentes y de nuestro corazón. ¿Cómo? Por años la tengo enraizada. ¿Cómo la voy a arrancar? En la secuencia de Colosenses capítulo 3 nos da la solución el Señor. Si regresas a Colosenses capítulo 3, el apóstol nos indica el camino y las nuevas, otra vez, decisiones que nos van a llevar a cortar de raíz la mentira y otros pecados. Si vamos a vivir una vida crucificada, ¿qué es lo que debemos hacer? Sigue Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hablemos de responsabilidades, de decisiones. No esperes que Dios lo haga todo. Colosenses 3, 5 dice, haced morir, subraya eso. Dios no dice, yo voy a hacer morir en ti. No dice eso Dios. Nos está mandando directamente a nosotros. Tú tienes que hacer morir. Es tu decisión. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y no suficiente con eso, esa es la primera responsabilidad que tienes, versículo 8. Pero ahora, segunda responsabilidad te doy, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis en esa lista, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es responsabilidad nuestra, hermanos. Si vamos a vivir una vida crucificada, debemos obedecer esto. Ahora, el apóstol, de hecho, que cuando recibe esta revelación y le extiende a la iglesia de los colosenses, estos quedaron obviamente boquiabiertos. Yo pensé que Dios lo iba a hacer todo. No. Cada creyente es responsable. Tú tienes que hacer morir esto, tú tienes que dejar esto y tú tienes que dejar de mentir. Si no tratamos con la mentira, mis hermanos, nunca vamos a tener una vida crucificada correcta. Y con todo esto, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios. Cuando tú haces morir, dejas y tratas con la mentira, entonces puedes vestirte como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad o bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Te das cuenta? Es despojarte de algo, es como quitarte un vestido y colocarte uno mejor, uno esplendoroso.
Ese nuevo vestido está siendo descrito acá en Colosenses 3, 12 y 13. Es más, versículo 14 agrega, y sobre toda cosa, sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué cosa? De amor, que es el vínculo perfecto. Ojo, aclaro rápidamente, está hablando del amor de Dios, no está hablando de nuestro amor egoísta. No, está hablando del amor perfecto de Dios, que es un amor que obedece, que es un amor que se sujeta, que es un amor que no piensa en uno, que está pensando en los intereses del otro. Agrega el versículo 16, la palabra de Cristo mora, esto es importantísimo en este proceso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. A mí me parece interesantísimo este versículo 16, cómo conecta la música con este proceso de la crucifixión nuestra. Y digo que es interesante porque hablamos en el lado izquierdo de tu pantalla, ves, lo que hay que desechar es quitarse todo ese vestido viejo y colocarte el correcto para cantarle correctamente al Señor. Oiga, si usted pensaba que cuando usted viene cada domingo y canta o no canta, eso no devela nada de usted, está develando un montón de usted. Está develando si usted está crucificado, está develando si usted está vestido correctamente, está develando si usted ha hecho morir o no las impurezas en usted, si sigue dependiendo de la mentira, está develando todo eso. No es solo, se da cuenta que no es solo venir acá y pararse y cantar algo. Así que piense esto con cuidado, por favor. Cuando haces morir la mentira en tu vida crucificada, entonces empiezas a vivir en la verdad, porque muere la mentira, ¿sobre qué vas a vivir? Sobre la verdad. Y vives la verdad donde quiera que te haya puesto el Señor. Es decir, puedes continuar, escúchame, esto es importante, hermanos. Tú puedes continuar trabajando en tu negocio. ¿Cómo se puede trabajar? Decía yo en este negocio, que son mal hablados, que tengo que soportar todo esto. Puedes, escucha, cuando tú haces todo esto, puedes continuar trabajando en tu negocio. Puedes seguir haciendo tus quehaceres domésticos. Puedes seguir sentándote en aquella aula de paganazos en tu universidad o en tu colegio. Pero haz de ellos, esos lugares, haz de ellos una ofrenda a Dios. Hazlo parte de tu ofrenda a Dios. Cuando vas a trabajar y te sientas en la oficina, haz ese momento una ofrenda a Dios. Que ese momento sea una ofrenda a Dios. Entonces tú vives la vida crucificada, entonces vas a bendecir al resto. Reciban o no reciban la bendición. Si no quieren recibirla, bueno, sacude el polvo de tus pies y punto. Y tú sigue adelante. Al igual que lo haces con el dinero que ofrendas en la canasta cada domingo, o cuando le ofreces abierta y públicamente a Dios cualquier cosa, igual, ¿por qué no ofrendar tu trabajo diario al Señor? ¿Por qué no ofrendar tu proceso de estudios al Señor? ¿Por qué no ofrendar tu tarea doméstica en la cocina de tu casa al Señor? Vivir la vida crucificada excluye esta vida dividida, por eso de religiosa y secular en nuestra mente. Una vida que es en parte secular, en parte espiritual, en parte de este mundo, en parte del mundo de arriba, no es congruente a las Escrituras. Las Escrituras no nos enseñan esto, no nos dice que debemos vivir así, no dice que debamos tolerar esa doble mentalidad, no. Como cristianos podemos transformar uno de los empleos más desesperantes. Escúchame que voy a decirte algo clave. Algunos siempre escucho que andan quejándose de los lugares donde están. Algunos hasta han renunciado. No aguanto, voy a renunciar, me voy a retirar. Pero estás viviendo en este mundo. ¿A dónde te vas a ir? Bueno, vete a trabajar a Marte, pues donde no hay nadie. No es huir del mundo, hermanos. Estamos aplicando el concepto monástico del siglo XVIII. Repito, nosotros podemos transformar uno de los empleos más desesperantes en maravillosas reuniones espirituales de oración, actitudes de oración para con el Señor. Entregar ese día al Señor es clave. Tú puedes transformar esa desesperante aula de clase llena de mundanos y paganos, desde el catedrático principal, la puedes transformar en una reunión espiritual de oración al Señor y de rendición a Dios. Nicolás Herman, creo que muy pocos han escuchado hablar acerca de él. Nicolás Herman, que nació en Francia en el año 1611.
que se le conoció en el mundo religioso, se le conoció como el hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo era un simple lavaplatos en la institución religiosa donde entró. Él fue a la guerra, le hirieron una pierna, quedó cojo por el resto de su vida, entonces tuvo que retirarse y decidió entrar a la vida religiosa. Y se enroló en una orden. Pero no entró a ser monje, menos a querer ser sacerdote. Él simplemente dijo, yo quiero trabajar en el servicio. Un laico, un fraile laico. Y trabajó en la cocina por todo el resto de su vida. Trabajó en esa cocina. Y ya no era un jovencito, a los 40 años tuvo una experiencia con Dios y eso marcó su existencia y por eso decidió entrar como un monje a trabajar en esa cocina. Era un hermano lego, como dirían algunos. Ahora escucha por favor, ¿qué hizo Lorenzo? Él santificó su cocina para el Señor. Esto es loco, santificó su cocina. Porque intencionalmente Lorenzo quiso tener presente a Cristo Jesús en todo lo que hacía, en esa cocina. Por eso digo que santificó su cocina para el Señor. Él mismo dijo que él lavaba los platos para la gloria de Dios. Barría los pisos para la gloria de Dios. Cocinaba para la gloria de Dios. Cuando Lorenzo estaba realizando un humilde trabajo, y de pronto caía postrado en el suelo y adoraba a Dios. Sin importar qué cosa le dijeran que tenía que hacer, para Lorenzo era claro en su mente que él lo empezaba a hacer para la gloria de Dios. En cierta oportunidad él dijo, no podía hacer más que recoger algo del piso, pero lo hice para la gloria de Dios. O sea, no importa lo que hiciera, los trabajos más simples y sencillos, nada espectaculares, mis hermanos. Este hombre santificó el lugar donde estaba trabajando y en todo veía a Cristo Jesús. Si tomaba un vaso de agua, lo hacía para la gloria de Dios y no elaboraba toda una producción para hacerse notar y la gloria de Dios y voy a beber esto para que el Señor sea honrado. No. Él lo entendía bien en su mente y en su corazón y lo realizaba para la gloria del Señor. ¿Sabe lo que me molesta de este fraile, de este monje? Lo que me molesta es que es católico, apostólico y romano. Y aunque él nunca escribió ningún libro, pero existe un libro del hermano Lorenzo, donde usted lee cartas que él cruzó con otros compañeros y mencionándole toda su experiencia de santificación en el Señor. Y uno lee las cartas y uno dice, oh, este era creyente. Habla como un cristiano, se comporta como un cristiano, vive como un cristiano, vive como un crucificado. Pero lo que más me molesta al terminar de leer todo esto, aunque muchos teólogos han estudiado el famoso libro, y hay que estudiar también el contexto de la orden donde se enroló, cuál era la teología de Lorenzo, porque detrás de su vivencia tenía que haber una teología, qué es lo que creía, qué es lo que no creía, para entender bien a este hombre, aunque al final muchos dicen que era creyente realmente, como San Francisco de Asís. Pero lo que me incomoda a mí es que me dejó pensando hace unos días, dije, ¿cómo es posible que si este fraile pudo haber entendido todo desde una perspectiva religiosa, pero se haya santificado desde una perspectiva religiosa y haya vivido desde una perspectiva religiosa, pero no realmente vivencial directamente con el Señor por relación con el Señor? ¿Cómo es posible que este hombre nos dé lecciones de vida crucificada a nosotros los cristianos que creemos que estamos en el camino correcto? Hermanos, ¿cómo un fraile te va a dar lecciones a ti, un fraile católico? Es como que si un sacerdote viniera un día a buscarme a mí, acá le dice un sacerdote católico, pide hablar conmigo entre mi oficina, se siente conmigo, yo como pastor evangélico, y me dé lecciones de cómo vivir una vida santificada para el Señor. Sería una terrible vergüenza para mí. Me queda el sinsabor de esto, mis hermanos. Entonces traigo a colación una simple pregunta. ¿Usted ha logrado santificar? ¿Ya ha logrado usted santificar, separar
porque santificar es separar para Cristo. Ha logrado santificar su oficina en su trabajo. ¿La ha santificado para el Señor? Ha logrado santificar el aula de su universidad donde usted va a estudiar todos los días para el Señor. ¿Ya logró santificarla? Ha logrado santificar el servicio que le esté dando al Señor donde quiera que lo haya colocado el Señor. Ha logrado santificar ese lugar para glorificarlo al Señor. Ha logrado santificar su grupo de encuentro y multiplicación para cada vez que sale con su grupo o cada vez que sale con su grupo de amigos o de amigas cristianas. Ha santificado esa reunión para que no haya nada pecaminoso, nada alterado en su mente que pueda perturbar la santidad o la edificación del resto. Ha logrado santificar su noviazgo, su matrimonio o cualquier otra relación personal que usted tenga. Ha logrado santificar esas relaciones. En otras palabras, ha logrado ver a Cristo. Ha logrado ver a Cristo en todos esos lugares, en todas esas relaciones. Realmente lo puede ver de tal manera que le puede ofrecer ese día de trabajo como una ofrenda, ofrecerle ese día de estudio como ofrenda, ofrecerle ese trabajo en la cocina de su casa como una ofrenda al Señor, una ofrenda de adoración. Si usted hiciera esto, usted trabajaría de manera diferente. Si usted hiciera eso, usted estudiaría cada día de manera diferente y todo el mundo se daría cuenta. Si usted hiciera esto, entonces su relación de amistad, de noviazgo o de matrimonio o de solamente hermandad con el resto sería absolutamente diferente, mis hermanos, a las demás relaciones. Debemos abolir nuestras mentes seculares y mundanas, mis hermanos, y empezar a cultivar una mente santificada. Yo lo entiendo, es inevitable que entres a trabajar o estés trabajando en una empresa mundana. Yo lo entiendo, porque yo he trabajado en muchas así. Es inevitable que estudies una carrera universitaria 5 años, sentarte con un grupo de mundanos y tener que sobrellevarles y soportarles durante esos 5 años. Pero si has decidido, así fehacientemente has decidido tener una vida crucificada, entonces puedes hacer tu trabajo todos los días de tu vida con una mente santificada. Puedes entrar al aula de tu universidad sin quejarte y sin estar pensando, ay, ya me falta 1 año, ay, ya me falta 1 año y medio, ay, ya me faltan 6 meses. Sin tener que pensar de esa manera, entras y santificas esa aula, esa universidad. Todo lo que hagas en tu vida será una ofrenda agradable a Dios todos los días de tu vida. Entonces tu vida sería diferente. Una vida que busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, es una mente crucificada con Cristo Jesús. Es una vida, la mente del hombre o mujer que ha decidido vivir una vida crucificada, escucha, es una persona que tiene una mente crucéntrica. El que ha decidido tener una vida crucificada es porque ha decidido tener una mente crucéntrica, una mente crucéntrica. Déjame explicarte esto con un ejemplo y estaremos terminando. 1870, 1873 más o menos, Holman Hunt, un pintor, líder de una cofradía de pintores en Inglaterra, pintó este cuadro y tituló este cuadro La sombra de la muerte. 1870-1873 pintó este cuadro. Ahora, si te das cuenta, él pintó y muestra en esta pintura el taller de carpintería de Jesús allí en Nazaret. Y muestra a Cristo Jesús con el torso desnudo. Jesús está de pie junto a un caballete de carpintería, ¿no es cierto? Pero Jesús está dirigiendo su mirada hacia el cielo. Y la expresión, como tú ves, del rostro de Jesús es una expresión entre dolor, éxtasis o ambos, como dicen los especialistas. Y tiene ambos brazos levantados sobre la cabeza, estirándose. De tal manera que al hacerlo, la luz del atardecer que lo agarra la parte frontal, ¿no?, penetra por la puerta de su taller y produce esta sombra oscura a espaldas de él en forma de cruz sobre la pared del fondo, como tú te das cuenta, donde está el estante de sus herramientas.
Y ese estante de herramientas semeja a la viga horizontal de la cruz, donde iba a ser crucificado el Señor. Y sobre ese lugar claramente es adrede esta sombra sobre esa viga de herramientas, digamos, porque las mismas herramientas nos recuerdan las herramientas que fueron utilizadas para crucificar al Señor Jesucristo. Hacia la izquierda de la escena, tú aprecias ahí en primer plano una mujer arrodillada en medio de las virutas de madera. Sus manos están descansando o cerrando un cofre donde guarda los valiosos obsequios que los sabios de Oriente trajeron a Jesús cuando recién él nació. No se puede ver el rostro de la mujer, pero de hecho que uno piensa, esa debe ser María. Y es María, al parecer, aunque no vemos el rostro, pero al parecer está alarmada esa es la impresión que da en la pintura, está alarmada ante la sombra en forma de cruz proyectada sobre su hijo, que proyecta a su hijo sobre la pared posterior. Queda asombrada. Si bien se trata de una escena imaginada por el pintor Holman Hunt, pero teológicamente, mis hermanos, es acertada. Teológicamente es acertada. ¿Por qué digo esto? Porque desde su juventud Jesús, desde que fue totalmente consciente, él supo que vino a este mundo y nació para morir por la humanidad. Desde que llegó acá él lo sabía. Toda su vida, en todo caso, proyectó la sombra de la cruz. Siempre estuvo la cruz presente. Su propia muerte era el eje de la misión de Cristo Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45. Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para Jesús eso fue clarísimo. Él lo entendió desde un inicio. Él vino para eso. Y la iglesia siempre lo ha reconocido así, siempre lo ha visto así, siempre lo hemos predicado así al Señor Jesucristo, ¿no? Vino para rescatar a muchos, como él mismo dijo. Y Cristo Jesús, entonces, eso nos muestra que Cristo Jesús vivió con una mentalidad de crucificado. La mente de Jesús era una mente crucéntrica, pero era la mentalidad de un crucificado victorioso. Su mente siempre estuvo enfocada en la cruz. Lucas capítulo 24, versículo 7. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es por eso que vivió como un crucificado. Es por eso que Cristo cultivó en su humanidad, cultivó una mente crucéntrica. Y si es cierto lo que dice el apóstol Juan, aquel que esté en Cristo debe andar como él anduvo, significa que si él cultivó una mente crucéntrica, yo como su discípulo y seguidor también tengo que cultivar una mente crucéntrica como lo hizo Cristo Jesús. Eso es lo que nos mantendría en esta tierra con una vida crucificada. Pero si yo no cultivo una mente crucéntrica, entonces nunca voy a tener una vida crucificada, hermanos. Regresando a Colosenses capítulo 3, haced morir. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Para ser crucificados tenemos que morir, tenemos que tomar la decisión. Y para tomar esa decisión, ¿con qué tienes que trabajar primero en tu vida? Con la mentira. Con la mentira. Todos estos años te has mentido a ti mismo, a ti misma. Tú te has mentido haciéndote creer que eres el cristiano que no necesita de nada. Esa es la peor mentira que te has dicho a ti mismo. Y que el enemigo ha abanicado y ha incentivado ese fuego. No necesitas de nada. Solo ven los domingos a la iglesia y ya, punto, ya. ¿Para qué más? El creyente de 30 por 1. Tienes que tratar con la mentira. Tratada con la mentira, entonces la mentira muere. Vas a la cruz. Mueres a ti, vives en la verdad. ¿No es mejor vida esa? Oramos, hermanos. Oramos. Regresa a la fuente, por favor. Para la decisión que vas a tomar a continuación, tienes que regresar a la fuente de agua viva y beber de esa agua viva, porque cuando tú bebes de las fuentes de la palabra del Señor en su misma presencia, entonces toda tu mente se clarifica.
todo tu pensamiento se clarifica. Entonces puedes ver tu pecado más claramente. Y al ver tu pecado más claramente, entonces puedes pedirle perdón de manera correcta al Señor. Entonces allí donde estás, dile: Señor, inclino mi corazón a ti, Cristo Jesús. Llevo mi corazón para beber del manantial donde puede ser limpiada toda la maldad de mi corazón. Es más, Señor, dile: vengo tal como soy, sin ninguna excusa, sin ninguna justificación, con todas las mentiras que he cargado sobre mi mente y mi corazón en estos últimos años. Y lo peor de todo es que he creído que he estado bien. La peor de las mentiras que es las que he recibido. No hay nada que ocultar delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Todo lo que ha agotado mi alma, todo lo que ha cansado a mi espíritu, Señor, todo lo que ha producido sequedad en mi interior, estoy totalmente convencido que si yo me acerco a tus aguas, Señor, y bebo de ellas, de ti mismo, Señor, el agua de vida eterna, entonces todo mi pecado será perdonado. Yo seré limpio, limpia, Señor. Mi sed será saciada. Por fin mi sed será saciada. Mis ojos serán abiertos. Contemplaré la hermosura de tu santidad. Anhelaré esa santidad, Señor, para mí. Volverá la confianza a ti, porque habrá muerto mi confianza en mí mismo y mí misma, Señor. Oh, hermano, hermana, acércate con esa actitud. Deja de estar luchando, peleando con Dios. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Resistiéndote al obrar de su Espíritu sobre tu vida. Dios no quiere lo peor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Por algo se le puso ese nombre a Cristo Jesús cuando llegó a este mundo. El ángel dijo: le llamarás Emmanuel. Proféticamente significa Dios con nosotros. Y Él está aquí, listo a atender tu decisión. Haced morir, dice el Señor. Tú tienes que hacer morir. Tomas esa decisión. Entonces vístete como escogido mío, como santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístete, vístete, dice el Señor. Oh, si tú estás orando y pidiéndole esto al Señor, por eso debes humillar desde tu corazón y alargar tu oración a la presencia de Él, creyendo que Él te está escuchando y que Él va a recibir esa oración y Él va a actuar dentro de tu corazón y de tu mente. Queremos honrarte, Señor, con todo nuestro ser. Que nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, Señor, en esta mañana tú te hayas encargado de darle un giro drástico, Señor. Un cambio de dirección, porque ha habido un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud en el interior. Algo quebraste, Señor, en nuestro interior. Algo tu palabra terminó por quebrar. Algo que estaba resultando muy duro probablemente en el interior, pero que tú te has encargado de quebrar, Señor. Y quebrados, tal cual, Señor, nos acercamos a la fuente de agua viva, a beber de tus fuentes, Señor. A ser refrescados, volver a la vida, Señor. Volver a la vida. Oh, Señor, que al dejar este lugar nuestros ojos sean abiertos, o que hayan sido abiertos por tu palabra. Entonces, Señor, al dejar este lugar veremos diferente. Veremos diferente, sentiremos diferente, percibiremos diferente, Señor. Y es esa diferencia, en esa diferencia en que debemos vivir donde quiera que tú nos has puesto, Señor amado. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia una vez más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús.